Ahí está, justito. Bueno, veamos entonces la siguiente vía metabólica, que es la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y lo que es la cadena transportadora de electrones. Todo lo que nos falta. Son vías puramente mitocondriales estas, ¿sí? Entonces, el ciclo del ácido tricarboxílico es la vía final donde van a converger el metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono, que son lo que ya vimos, de los aminoácidos y también de los ácidos grasos. O sea, todas las vías metabólicas van confluyendo ahí toda vez que la idea o el objetivo sea obtener energía, ¿sí? Donde esos esqueletos carbonados se van a convertir en CO2. Eso es lo que hace el ciclo de Krebs. El carbono que ingresa sale como CO2. Y esta es la vía más importante en la obtención de ATP, porque es la que mayor cantidad de ATP me puede brindar. La glucólisis ciertamente nos da ATP, nos da energía, pero es escasa la cantidad que nos da y aparte de eso, se puede saturar fácilmente, no puede funcionar indefinidamente la glucólisis para fuente energética, ¿sí? Esta es una vía 100% mitocondrial, como dijimos, y el ciclo de Krebs es una vía que es aeróbica. Como les mencioné, solamente los carbohidratos son lo que permiten anaerobiosis, ¿sí? Pero em, básicamente para poder producir mayor cantidad de ATP, entonces necesitamos que ingrese a la mitocondria. Y toda vez que la vía ingresa a la mitocondria, vamos por la mitocondria, entonces necesitamos oxígeno. Por eso hablamos de aerobiosis dentro de la mitocondria y por eso le hice la otra vez la comparativa de que la mitocondria es como el pulmón también de la célula, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a necesitar oxígeno. Y el oxígeno actúa como un receptor final de esos electrones. Bien, suministra intermedios para una cantidad importante de las reacciones de síntesis. O sea que yo voy a poder conectar el ciclo de Krebs con otras reacciones. Por ejemplo, yo puedo robar intermediarios que son del ciclo de Krebs para convertir en alguno que otro aminoácido, por ejemplo. Y entonces es una vía, vamos a decirle que es central, porque todas las vías metabólicas van a confluir hacia ahí. Por eso, cuando ustedes se ponen a mirar el mapa metabólico, el ciclo de Krebs está en el medio, porque todas las vías metabólicas que nosotros estamos estudiando, sea de carbohidratos, sea de lípidos, sea de aminoácidos, van a dirigirse en dirección al ciclo de Krebs, porque ahí es donde el carbono se termina de oxidar, que el estado de máxima oxidación de carbono es CO2. Y bueno, empecemos por lo que era la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato es este. Tiene uno, 2, 3 carbonos. Acá tiene su grupo ácido. Esta es la acetona y este es el metil. Piruvato. El piruvato se va a convertir en esto, que es acetil-CoA. Fíjense, dos carbonos coenzima A. Esto es el acetil-CoA. Para eso, para que el piruvato vaya a acetil-CoA, pasa por un complejo multienzimático que se llama piruvato descarboxilasa, piruvato deshidrogenasa. Aquí justamente mediante el complejo piruvato deshidrogenasa. Y fíjense que en el proceso va a haber descarboxilación y eso es lo que se ve aquí. Este carbono de acá, que era el ácido, es el que sale como CO2, ¿sí? Y aquí a este carbono básicamente le voy a unir la coenzima A. Entonces ahí entra la coenzima A. Aparte de eso, hay un proceso de oxidación
en el cual el NAD sale como NADH. Se genera un cheque aquí en este caso. Y vamos a ver cómo ocurre eso. Está formada por múltiples copias de tres enzimas. Solo que la otra vez cuando hablábamos de enzima dijimos que el complejo multienzimático son varias enzimas en una sola, ¿sí? Entonces el complejo piruvato deshidrogenasa específicamente consta de tres enzimas que le llamamos E1, E2 y E3. E1 se llama piruvato descarboxilasa, como aparece acá, o piruvato deshidrogenasa. Tiene dos nombres posibles, ¿verdad? El que más van a escuchar, más van a leer es piruvato deshidrogenasa. La otra enzima se llama dihidrolipoil transacetilasa. O sea que ya me da una idea de qué es lo que van a ir haciendo esta enzima. Fíjense, me dice que va a deshidrogenar el piruvato, me dice que va a transferir un acetilo, ¿sí? La enzima número 3 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa otra vez. O sea, vuelve a deshidrogenar probablemente al dihidrolipoil. Ahora, esta es la secuencia de las reacciones. Entra el piruvato que tiene tres carbonos y la E1, que es la piruvato deshidrogenasa, mediante su cofactor que se llama TPP o tiamina pirofosfato. Fíjense, ocurre la descarboxilación aquí, ¿sí? Descarboxilamos. Este carbono de acá, con su dos oxígenos, así mismo va a salir. Eso es lo que ocurre en el primer paso. Entonces, hay un remanente carbonado que nosotros tenemos ahí de dos carbonos, porque el piruvato tenía tres. Y eso yo lo voy a transferir al TPP. Entonces, el TPP se llama ahora hidroxiacetil TPP. Entonces, hidroxiacetil TPP. Este acetil lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, este que está aquí va a pasar mediante la enzima E2, por eso básicamente transacetilasa se llama la enzima E2, ¿verdad? Acá justamente está su otro nombre. ¿Verdad? Transacetilasa lo que hace es transferir el acetilo a la lipoamida, que estaba oxidada y ahora va a quedar como acetil dihidrolipoamida. Acetil nomás lo que a mí me importa. Este dihidro yo puedo dejar nomás acá. Entonces el acetil, ahora por medio de la enzima E2, vamos a pasarle la coenzima A, que es la receptora, y va a salir como acetil coenzima A. Entonces, fíjense, primerito salió el CO2, ahora sale la coenzima A. ¿Y ahí qué pasa? Mi dihidrolipoamida, ¿verdad? Me queda lipoamida reducida, ¿sí? Queda lipoamida reducida. Y esta no puede quedarse reducida porque la lipoamida es un cofactor que está unido a la enzima, a la E2. Entonces no puede quedar modificado porque está unido a su enzima. Entonces, justamente para que la lipoamida se pueda oxidar, el FAT recibe los hidrógenos extra que tiene esta lipoamida reducida y se queda como FADH2 un rato. Y ese FAT ya es parte de la enzima E3. Dihidrolipoil deshidrogenasa entonces. Hace eso. ¿Qué hace? Deshidrogena la lipamida y le pone al FAT esos hidrógenos y se queda como FATH2. Y el último cofactor, que es el NAD, sirve para recuperar el FATH2 para que vuelva a ser FAT, porque FAT también es un cofactor que está unido a su enzima, a E3. No sale. Entonces no es que yo puedo cambiar nomás el cofactor porque el cofactor está unido a mi enzima, no se tiene que quedar entonces modificado. Entonces, para que FATH2 vuelva a ser FAT, NAD es el receptor de esos hidrógenos, que sale como NADH. Y NAD, por ejemplo, sí puede entrar y salir de la reacción. Coenzima A entra y sale de la reacción. Estos son los que nosotros llamamos cofactores difusibles, porque entran a la reacción y salen modificados y ya se quedan modificados.
La coenzima A entra a la reacción, sale como acetil-CoA y ya se queda así como acetil-CoA. ¿Sí? FAD y la lipamida también son cofactores, pero ellas están unidos a su enzima y por ende no pueden quedar modificados. Bien. Entonces, ¿qué es esto? Un pasamano de carbono es básicamente lo que es E1, E2, E3 o lo que es el complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa. La idea era que el piruvato se descarboxile, el resto de su carbono sea recibido por la coenzima A y salga como acetil-CoA. Y que los hidrógenos que se estuvieron manejando por aquí vayan a parar al NAD que va a salir como NADH. Entonces, este complejo multienzimático tiene 5 coenzimas. Son 3 enzimas que ya mencionamos, E1, E2, E3. Y somos 5 coenzimas las involucradas aquí. Una para E1, dos para las otras. Por ejemplo, E1, su cofactor es TPP. E2, su cofactor es ácido lipoico, que es lo mismo que lipoamida, ¿sí? Y coenzima A, fíjense, coenzima A y lipoamida o ácido lipoico, esos son los cofactores de E2. Y E3 usa FAD, como ven acá, y NAD, ¿sí? Ojo, unido covalentemente a la enzima. O sea, no es que entran y salen de la reacción, ahí se quedan unidos siempre a uno, E2, E3, son el TPP, el ácido lipoico y el FAT. Eso siempre se quedan. ¿Quiénes son los que entran y salen acá? La coenzima A, lo que entra y sale. NAD entra y salen modificados. Esos son los que llamamos cofactores difusibles, la coenzima A y el NAD. Y el resto de los cofactores están unidos a su enzima, unidos covalentemente a la enzima. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, Bueno, perfecto. Aquí tenemos la regulación de ese complejo multienzimático, que es lo que más se suele preguntar respecto a ese. Tenemos regulación covalente. ¿Y qué es lo que es regulación covalente? Y siempre nosotros decimos que es fosforilar de fosforilar. O sea, quinasas, fosfatasas. Ahora lo que yo tengo que saber es si la quinasa le activa, le inhibe o qué es lo que le hace. En este caso me dice que la quinasa, que es la que le va a poner el fosfato, le inactiva. Y la que le saca el fosfato, le activa. Entonces, fíjense, este es el complejo piruvato deshidrogenasa activo sin nada. ¿Qué hace este complejo? Convierte piruvato en acetil-CoA, genera CO2, NADH. Bueno. Este complejo piruvato deshidrogenasa, por una PDH quinasa que me mencionó lo acá, piruvato deshidrogenasa quinasa, le va a poner fosfato, porque una quinasa, pues, le pone fosfato. Y al ponerle fosfato, fíjense, se inactivó mi complejo multienzimático entonces. Pero si yo le saco este fosfato, que va a ser por una fosfatasa de PDH también, entonces se va a activar otra vez. Bien, entonces yo puedo inactivar poniéndole fosfato y puedo activar sacándole otra vez el fosfato. Ahora la cuestión es que a esta quinasa, que es la responsable de ponerle el fosfato e inactivarle a la PDH, es activada alostéricamente por otras sustancias. Por ejemplo, ¿quién la activa? ATP, acetil-CoA, NADH. Pasa que todo esto me indican que hay mucha energía. Y si hay mucha energía, yo le voy a activar a la quinasa para que le ponga fosfato a PDH y para que PDH se inactive. Porque ¿cuál es la función de PDH? Miren, me da cheque, me da acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs. Su objetivo es producir energía. Y esto pues me indica a mí que hay la energía. Entonces ellos le activan a la molécula, a la enzima, que le inactiva a la PDH. Bien.
Entonces, ATP, acetil-CoA y NADH activan a la quinasa de PDH y la quinasa de PDH al ponerle su fosfato le inactiva. Bien. ¿Y quién le puede inhibir a la PDH quinasa? Y piruvato. ¿Por qué? Y porque piruvato es el sustrato de PDH. O sea que si piruvato se acumula, PDH no tiene otra que trabajar. O sea que piruvato evita que la quinasa le ponga fosfato y deje de trabajar. ¿Qué más? La fosfatasa. La fosfatasa retira fosfato y le activa a la PDH. Y la PDH, si está activa, va a producir energía. Ahora, ¿qué le activa a la fosfatasa y por ende a la PDH? El calcio. Porque estuvimos ayer mencionando que el calcio se libera para la contracción muscular y la contracción muscular es uno de de los procesos fisiológicos que más energía gasta. Entonces, calcio sí o sí tiene que activar la producción de ATP. ¿Cómo lo hace? Le activa una fosfatasa que retira este fosfato y hace que PDH se active. Y si PDH se activa, produce cheque, produce acetil-CoA. O sea, voy a tener energía. Si se acumula mucho acetil-CoA y NADH, ellos son sustancias producidas por PDH, pero ellos le pueden inhibir también a PDH si es que se acumula demasiado. Es como decirle, che, piruvato deshidrogenasa, ya estamos mucho, para un poquito, regular la velocidad, menos NADH, menos acetil-CoA necesitamos. Ese es el mensaje que ellas llevan. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Y por otro lado, menciona aquí el tema del envejecimiento por arsénico. El arsénico trivalente, que es con carga +3, es un inhibidor de la enzima E2, ¿sí? Del complejo piruvato deshidrogenasa. Atiendan, E2, que es la lipoil transacetilasa, dihidrolipoil transacetilasa, se puede inhibir por arsénico +3. Se une ese arsénico a su sulfidrilo. Pasa que el ácido lipoico o la lipoamida tiene sulfidrilo y el arsénico se une a ese, dice. Y entonces ahí eso tiene enlaces estables, la unión es estable y por ende ya no se despega más ese arsénico de ahí. Y ese es el problema, porque si el arsénico ya no se desprende de ahí, la enzima ya no puede trabajar. Por eso es que queda inhibida, ¿sí? Ahora, el arsénico no va a inhibirle solamente a ese, también le va a inhibir a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa porque básicamente las deshidrogenasas generalmente tienen un sulfidrilo, ¿sí? Entonces a ese sulfidrilo, que esto es lo que se une el arsénico, o a alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada también entonces, ¿sí? Entonces arsénico puede inhibir la enzima cuyo sitio activo tiene un sulfidrilo. Bien, entonces tenemos eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Esa regulación, porfa, les pido, estudien bien, porque se pregunta bastante de esta regulación. Bien, vamos ya al ciclo de Krebs. Una vez que yo ya logré convertir el piruvato en acetil-CoA, ahora vamos a empezar el ciclo de Krebs. El acetil-CoA es la molécula que ingresa al ciclo de Krebs. Y ese acetil-CoA de 2 carbonos se condensa con el oxalacetato que tiene 4. Condensar era unir, ¿sí? 2 carbonos del acetil-CoA más 4 del oxalacetato, tengo 6 en el citrato. Y ahí marco bien cuál era el que venía del acetil y el resto viene del oxalacetato. Por hidrólisis
Yo arranco esta coenzima A, chau, coenzima A. ¿Quién hace todo esto? Se llama citrato sintasa. Sintetiza pues citrato. Entonces es lógico que se llame citrato sintasa. Entonces me dice, la condensación de oxalacetato, este de 4 carbonos, con el acetil-CoA, que es de 2 carbonos, es catalizada por la citrato sintasa. Ya dijimos. Y esta citrato sintasa está regulada por disponibilidad de sustrato. ¿Qué significa eso? Si hay los sustratos, ella trabaja. Y si no hay y no trabaja, entonces eso es por disponibilidad de sustrato. ¿Y quién es lo que acá yo puedo robar tan fácilmente? Y el oxalacetato. Porque el oxalacetato, ¿en qué se puede convertir? Por ejemplo, si yo estoy así en ayuno, ¿en qué yo le puedo convertir al oxalacetato? Polis. ¿A qué me tendrían que decir por lo menos dos moléculas en las cuales se puede convertir el oxalacetato ahora? Aspartato, Bien, perfecto. Eso es el, por transaminación. Y la otra opción, que es cuando no comemos, Cetonas. cetona. No. Acetil-CoA lo que me puede generar cuerpos cetónicos, pero oxalacetato no. ¿Qué pasa cuando yo no comí? ¿Qué va a disminuir en la sangre? la glucemia. Y entonces, pregunto yo, ¿el oxalacetato puede ser un precursor de glucosa? Sí, para la Sí. gluconeogénesis. Para hacer gluconeo yo puedo robar ese oxalacetato. Por eso me habla de que es regulada por disponibilidad de sustrato. Porque si yo no estoy comiendo y no tengo suficiente cantidad de glucosa en la sangre, mi oxalacetato de la mitocondria va a salir y se va a convertir en glucosa, básicamente. Entonces yo no voy a estar teniendo ahí oxalacetato para hacer ciclo de Krebs. ¿Sí? Y se inhibe por el citrato, porque fíjense, el citrato pues es su producto. Y si el citrato se acumula demasiado, entonces le inhibe a su propia enzima productora, diciéndole, baja 3 cambios. Menos citratos necesitamos. Entonces, el citrato le puede inhibir a su propia enzima productora o si es que me falta usar el acetato, por ejemplo, no voy a poder hacer esta reacción. Bien. El citrato es un marcador para nosotros de alta carga energética, o sea, significa yo tengo mucha energía en la célula, muchos precursores, ¿sí? Entonces el citrato también le podía inhibir a la PFK1. ¿Y se acuerdan que la PFK1 en qué paso de la glucólisis está? Ya que ahí ya le dice limitante de la glucólisis. En el tercer paso. En el tercer paso, ¿cierto? En el tercer paso yo convertía fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Eso es lo que hace la PFK1. Y esta es la enzima más importante de la glucólisis porque es la que se regula. ¿Y quién le puede inhibir a ella? El citrato. Porque el citrato significa alta carga energética. Y PFK1 es una enzima de una vía que lo que busca es obtener energía. Entonces por eso se va a inhibir. Y el citrato activa a acetil-CoA carboxilasa, que es limitante para la síntesis de los ácidos grasos. Fíjense, acetil-CoA carboxilasa, ¿qué hace? Carboxila. ¿A quién? Al acetil-CoA. Le convierte en malonil-CoA, que sirve para sintetizar ácido graso. Porque yo le dije, citrato significa alta carga energética. Si yo tengo alta carga energética en la célula, se busca guardar todo lo que se pueda. Y que, por ejemplo, se sintetiza bastante ácido graso. Esa es nuestra forma de guardar los excesos. O sea que si yo tengo mucho ácido graso, mucho lípido, es porque tengo exceso. Bien,
¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bien. Luego, el siguiente paso suelen representarle en los libros como dos pasos, pero en realidad es uno solo, básicamente. El citrato de 6 carbonos, primero fíjense, pierde un hidrógeno de este carbono y un OH de acá. Eso sale como agua. Obviamente entre estos dos carbonos que perdieron átomos se queda un enlace doble momentáneo que se llama cis-aconitato, ¿sí? Y luego ese cis-aconitato se vuelve a hidratar, de hecho. ¿Y para qué lo que es eso por ahí es la cuestión, verdad? Porque ¿para qué yo deshidrato si después voy a hidratar otra vez? Y la cuestión es que el OH acá estaba en el medio y ahora cambió de lugar. Ese cambio de posición es lo que se necesita, por eso es que se deshidrata y se vuelve a hidratar. Porque por una cuestión de estabilidad del OH se añade aquí cuando hidratamos. ¿Y qué pasa? Este OH de acá es terciario. ¿Por qué es terciario? Porque este carbono al cual está unido este OH está unido a otros 3 carbonos. Eso significa que es terciario. Y los alcoholes, los OH terciarios, no se pueden oxidar. Entonces yo busco cambiarle de lugar a él para poder continuar mi oxidación. Y fíjense, le movimos al lado. Cuando es un alcohol secundario, como en este caso, sí se puede continuar la oxidación. Entonces, este es citrato y este es el isómero de ese nomás. La diferencia es que cambié de lugar el OH y por eso se llama isocitrato. ¿Sí? Similar, solamente cambió la posición de un OH. Entonces, en este paso, ¿qué hicimos? Primero deshidratamos y luego hidratamos otra vez. Un intermedio estable que se forma se llama cis-aconitato y la enzima que primero deshidrata y luego vuelve a hidratar se llama aconitasa por ende. Ya dijimos que es una reacción de deshidratación e hidratación y ahí se produce isocitrato. Aquí. Esta enzima, la aconitasa, se puede inhibir por fluoroacetato, dice. ¿Quién más se inhibía, pero por flúor? De otra vía metabólica. ¿Qué enzima se inhibía por flúor que ya hablamos de ella? Que no hace exactamente lo mismo que esta, pero deshidrata por lo menos. Ella solamente deshidrata y es de la vía metabólica que se llama glucólisis. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuál era la enzima que se inhibe por flúor que está en la glucólisis? Fenolasa. Enolasa, la del paso 9. Ella también se inhibe por flúor. Y acá ven aconitasa se inhibe por fluoroacetato. ¿Sí? Bien, no hay nada interesante en esta reacción. Aquí, en este, descarboxilación oxidativa. Bueno, ahí le voy a llamar la atención nomás para que se acuerden algo. Nosotros ya vimos una descarboxilación oxidativa ayer que ocurre en la vía de las pentosas, ¿sí? Cuando el fosfogluconato va a ribulosa, hay también una descarboxilación oxidativa, vimos ayer. Pero eso era una descarboxilación oxidativa que ocurre en el citosol y es la única, dije. Porque ahora vimos ya una descarboxilación que era de piruvato acetil-CoA y ese de piruvato acetil-CoA ya ocurre dentro de la mitocondria y este es otro ejemplo de descarboxilación oxidativa y también ocurre dentro de la mitocondria porque es parte del ciclo de Krebs. Por eso les resaltaba ayer en las vías lactosas que era la única descarboxilación oxidativa que ocurría en el citosol. El resto son mitocondriales. Bueno, por otro lado, isocitrato tiene 6 carbonos
Y el alfa-cetoglutarato contiene 5 nomás ya. Acá está el sexto carbono que salió. Y acá me muestra cuál es el carbono que va a salir como CO2. ¿Sí? Aparte, fíjense que me resalta cuáles son los hidrógenos que voy a sacar. Y ahí sale NAD como NADH. Isocitrato deshidrogenasa se llama la enzima que hace eso. ¿Por qué? Y porque al isocitrato le va a deshidrogenar. Solo que aparte también descarboxilo. Pero es una oxidación la deshidrogenación. ¿Sí? Y en ese proceso se genera el primer NADH. ¿Sí? Esta reacción es catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Acá ya vemos eso. Se obtiene como producto alfa-cetoglutarato. Se produce la primera molécula de NADH, que acá nomás está P, ¿verdad? Pero es NADH nomás. Y esta es la etapa limitante de la vía de eso. O sea que esta es el paso, este es el paso del ciclo de Krebs que se podría regular. Ya. Justo cuando le iba a aceptar, salió. Entonces, recuerden ustedes que nosotros siempre vamos a insistir en cuál es el paso o la etapa limitante de la vía, porque esa es la etapa que se puede regular. Y fíjense, dice, se genera la primera molécula de dióxido de carbono y nada H. Ya vimos ya, dióxido de carbono, acá nada H. Bueno, la regulación entonces. Se puede activar la isocitrato deshidrogenasa con AMP y calcio. ¿Por qué? Porque AMP significa estamos pobres en la célula, hay que producir energía y esta es una vía para producir energía. El calcio significa lo mismo. El calcio significa vamos a hacer contracción muscular, ahí vamos a gastar mucho, producir energía. Entonces, lógicamente, estas sustancias, el AMP y el calcio, van a activar a la isocitrato deshidrogenasa. Por ende, van a activar el ciclo de Krebs. Y la inhibición, obviamente, es lo contrario. La inhibición va a ser por ATP, porque ATP significa alta carga energética, ¿verdad? Tipo, ¿para qué entonces voy a hacer esta vía si esta vía me sirve para obtener ATP? Y ya tengo los ATP, por eso se unió y le inhibió, porque hay grandes cantidades de ATP. Y nada H es un cheque, este se convierte en ATP. Entonces también significa que hay luego energía en la célula. Bien. Indican niveles altos de energía, insisto, ATP, NADH, y el otro, ¿quién era también que indicaba alta carga energética? Una molécula que acabamos de citar, Citrato. citrato. Muy bien, perfecto. Entonces, ATP, NADH, acetil-CoA también y citrato que les comenté hace rato. Entonces, cuando circula abundante esto, van a indicar que hay mucha energía. Entonces van a ir inhibiendo los procesos que sean para producir energía. Bien, la siguiente reacción es otra descarboxilación oxidativa. O sea, yo voy a volver a sacar CO2 y producir otra vez NADH. Aquí, por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Fíjense, complejo me dice. Este también es un complejo multienzimático. Este complejo multienzimático es igualito que este complejo multienzimático, el complejo piruvato deshidrogenasa. Igualito que este actúa. Tiene las mismas tres enzimas, solo que en vez de piruvato va a ser alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y E1, E2, E3 va a tener los 5 cofactores que eran TPP, ácido lipoico, FAT-NAT y coenzima A. Igualito. Entonces, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también es un complejo multienzimático. Y fíjense, el alfa-cetoglutarato de 5 carbonos lo deja con 4, que es el succinil-CoA. ¿Vieron? Cetoácido se convierte en acil-CoA.
Piruvato era en acetil-CoA, este alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Salió CO2, este CO2 de acá, ¿sí? Y entra coenzima A como receptor del ácido y NAD entra para retirar hidrógeno, entonces sale como NADH. Ahí tenemos entonces esta reacción. Mediante el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se obtiene succinil-CoA y tiene un mecanismo similar al complejo piruvato deshidrogenasa. El mecanismo es muy similar. Hay una pequeña diferencia nomás, que nosotros vimos recién la regulación de pDH. Y fíjense, tiene regulación covalente, o sea, vos podés fosforilar, desfosforilar. Esta regulación no tiene el complejo piruvato, complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esa diferencia hay. Yo le fosforilo o no, bueno, acá hay una quinasa o una fosfatasa para este. Pero este otro, que es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, no tiene eso, no tiene esa regulación. Y bueno, ahí está. Su mecanismo es similar, hay E1, E2, E3, E1 también usa TPP igualito que el otro, E2 usa también ácido lipoico y CoA como el otro, y E3 también usa FAT y NAD, igual que el otro. En esa parte ni una diferencia no hay. Y ahí está, lo que ya dijimos. La principal diferencia entre el complejo piruvato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es que esta última, o sea, el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa no tiene regulación covalente. O sea, no hay fosforilación, desfosforilación para esta enzima, pero sí tiene las otras regulaciones. O sea, alostérica, o sea que succinil-CoA le puede inhibir a su propia enzima productora, por ejemplo. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Todo bien. Perfecto. También se obtiene alfa-cetoglutarato por desaminación oxidativa y por transaminación del glutamato. O sea, nosotros ya habíamos mencionado que ustedes se tienen que acordar sí o sí que glutamato por transaminación me da alfa-cetoglutarato y viceversa. Todavía no vimos la desaminación oxidativa, eso vieron la última parte de lo que rindieron, que es la parte de aminoácidos. Hay una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa y ella le saca el amino al glutamato y lo convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces, de esa manera, el glutamato puede ingresar al ciclo de Krebs a través de esa reacción también. Bien. Luego tenemos que a partir de acá, básicamente se quedó con 4 carbonos mi compuesto, ¿verdad? Yo hice 2 decarboxilaciones oxidativas. Esta es la primera. Al siguiente ya es la segunda. 2 decarboxilaciones oxidativas sucesivas. Ahora, ahí se quedó con 4 carbonos, que es el succinil-CoA. Desde ahí todo ya se va a mantener con 4 carbonos. Ya no hay más descarboxilación después de eso. Y fíjense, este succinil-CoA es un compuesto de alta energía. Compuestos de alta energía, ¿quiénes son? Acil-CoA, fosfonolpiruvato, 1,3 bifosfoglicerato y creatina fosfato. Esos son los compuestos de alta energía. O sea, el succinil-CoA es un compuesto de alta energía. Y por ende, aquí me va a servir esa molécula para hacer una fosforilación a nivel de sustrato. Fíjense que lo que va a pasar es que al convertir el succinil-CoA en succinato, liberamos energía que hace que el fosfato se una al GDP y se convierta en GTP. Eso es una fosforilación oxidativa, que el sustrato dio energía para poder fosforilar a una moneda gastada que era el GDP y que se convierta en GTP. Y esta coenzima A me estorba, chau, sale.
Succinil-CoA sintetasa se llama la enzima porque yo puedo hacer al revés también. Yo puedo convertir succinato en succinil-CoA y ahí puedo hacer síntesis de ese. Pero para el ciclo de Krebs es al revés. De succinil-CoA a succinato. Fíjense, succinato tiene dos extremos ácidos y mis dos carbonos y nada más. Re sencillo es. Esta reacción es catalizada entonces por succinil-CoA tioquinasa o sintetasa. Está acoplada a la fosforilación de ADP para obtener GTP, o sea que es un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato, o sea que este GTP va a terminar dándole su energía a un ADP para que se convierta en ATP. El GTP y el ATP son energéticamente interconvertibles. Ellos pueden reaccionar entre sí e ir pasándose fosfato entre ellos, gracias a la nucleósido difosfato quinasa. ¿Quinasa qué hace? Fosforila. ¿A quién? A un nucleósido difosfato. Por ejemplo, a un ADP le puede poner fosfato. Bien. La siguiente reacción es que ese succinato que dejamos ahora, que tiene 4 carbonos, re sencillo, no tiene más colita, no hay más coenzima A, ahora se va a oxidar. ¿Y cómo yo puedo oxidar este? Y sacando hidrógeno. Fíjense, 2 hidrógenos cada uno tenía, ahora 1 y 1. Yo retiro 2 hidrógenos y se generó un enlace doble. Para eso el cofactor es el FAD. El FAD es el que puede arrancar hidrógeno directamente de los carbonos y sale ahí como FADH2. Bien. Y el FAD justamente es el que arranca siempre hidrógeno de carbonos directamente y genera enlace doble. La enzima se llama succinato deshidrogenasa. Es re fácil su nombre. ¿Qué dice el succinato deshidrogené? Punto. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene fumarato, que sigue teniendo 4 carbonos y tiene un enlace doble en el medio mismo. Bueno, el succinato se oxida a fumarato, dice, por la succinato deshidrogenasa. Bien, ya describimos. En esta reacción se produce FADH2. Acá está el FADH2, ¿sí? Es la única enzima del ciclo de Krebs que se encuentra unida a la membrana mitocondrial interna. Esta enzima de acá está unida a la membrana mitocondrial interna. Básicamente está en contacto con la cadena transportadora de electrones. Bien. Y esa enzima, que es la succinato deshidrogenasa, funciona como parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, que es lo que vamos a ver siguientemente. O sea que succinato deshidrogenasa forma parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Bien, la única enzima que está anclada a la membrana mitocondrial interna. Y atender a una cuestión, esta enzima puede confundir al succinato con malonato. Fíjense que se parece, carboxilo, carboxilo, en los extremos. Ahora, la diferencia es que este tiene 3 carbonos y este tiene 4. En fin, el malonato se puede unir a mi succinato deshidrogenasa y ¿qué le va a hacer? Le va a inhibir. El malonato actúa como un inhibidor y es competitivo. ¿Por qué? Porque su estructura le parece al del succinato. Recuerden que para que haya competencia de sustratos para unirse a la enzima, los sustratos se tienen que parecer. Bien, entonces malonato puede inhibir competitivamente a la succinato deshidrogenasa. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, siguiente. Este fumarato que tenía ahora enlace doble, vamos a añadirle agua. Al añadir agua, el agua me va a dar 1H para uno de los carbonos, un hidrógeno para el otro. Ahí está. H2 ahora. Bueno, 1H en uno, un hidrógeno en el otro, se rompió mi enlace doble. Eso hace la fumarasa.
La fumarasa mete agua y rompe el enlace doble y genera malato. A partir del fumarato se genera malato. Bueno, mediante fumarasa, y es una reacción reversible, como pueden ver acá, y se produce malato, que ya dijimos acá. No hay nada interesante en esta reacción, por lo menos. Oxidación del malato. A ver, acá tenemos el malato, que ya vimos acá cómo se obtuvo ahora. Hidroxiácido es. Tiene OH y tiene dos grupos ácidos en los extremos del malato. ¿Y qué va a pasar? El NAD va a deshidrogenarle con la malato deshidrogenasa. Me dice luego su nombre, deshidrogenar al malato. ¿Dónde? Y los hidrógenos que están unidos al átomo electronegativo, que es oxígeno. Ese es el que puede retirar NAD. Por eso nosotros decimos generalmente que el FAD es un oxidante fuerte, porque puede arrancar hidrógenos unidos del carbono. En cambio, NAD necesita la presencia de oxígeno para arrancar hidrógeno. NAD necesita, ¿verdad?, que le ayuden con un oxígeno. Por eso NAD es un oxidante más débil, ¿sí? Y bueno, este alcohol se convierte en cetona al sacarle esos hidrógenos. Entonces, la reacción es catalizada por la malato deshidrogenasa, ¿sí? Se produce el último NADH del ciclo, el último NADH del ciclo, y también se puede obtener oxalacetato por transaminación de aspartato, que hace rato ya mencionamos, ¿verdad? Que oxalacetato me puede generar aspartato, ya dijimos. Entonces, fíjense, malato me dio oxalacetato y yo vuelvo a empezar el ciclo de Krebs entonces. Entonces, oxalacetato es mi producto final aquí. Y ahí está todo el ciclo de Krebs, ¿sí? Esquematizado. Realmente es desde que ingresamos a la mitocondria, ¿eh? A la mitocondria entró piruvato. Piruvato se convierte en acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa, que era E1, 2, E3, que tiene 5 enzimas. Bueno, entra, sale CO2, se genera NADH. Y este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. A través de la citrato sintasa se convierte en citrato, condensando el acetil-CoA con el oxalacetato. 2 carbonos más 4 carbonos, 6 carbonos citrato. El citrato pierde agua, cis-aconitato. Cis-aconitato gana agua, isocitrato. Y fíjense que hasta aquí tienen un color naranjadito, ¿verdad? Eso es porque tienen 6 carbonos estos intermedios. El isocitrato de 6 carbonos sufre una descarboxilación oxidativa, que es a través de la isocitrato deshidrogenasa. Y ahí me da alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. Ese alfa-cetoglutarato vuelve a sufrir otra descarboxilación oxidativa. Fíjense, nada sale como nada H. Coenzima A, CO2, ¿sí? Y aquí es donde actúa el complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este era verdecito porque este tiene 5 carbonos. A partir de acá, que todo azulcito, 4 carbonos. Entonces, alfa-cetoglutarato vuelve a perder carbono por descarboxilación y me da succinil-CoA de 4 carbonos. Succinil-CoA es un compuesto de alta energía, sirve para formar GTP, que es una moneda energética, y a la par se convierte en succinato. Succinato, a través de la succinil-CoA sintetasa, obtuvimos ahora, a partir de succinil-CoA, succinato. Ahora, este succinato va a ir a fumarato. ¿Cómo se hace eso? Y por una deshidrogenación, una oxidación es. Succinato deshidrogenasa, y ahí, porque el succinato tiene hidrógeno unido directamente a carbono, el cofactor debe ser FAD, que sale como FADH2. Y me generó fumarato. Fumarato se hidrata
¿sí? A través de la fumarasa y me da malato. Y el malato se vuelve a oxidar porque al ponerle agua le añadí 1H, malato de hidroxiácido. Y yo voy a oxidar ahora con NAD por la malato deshidrogenasa y se convierte otra vez en oxaloacetato y volvemos a empezar otro ciclo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Antes de avanzar con cadena transportadora de electrones, vamos a tener un receso de 5 minutos por ahí, ¿sí? Bien.